Ahí arrancamos. Muy bien. Entonces, como decíamos, coordinabilidad es una relación, digamos, una relación de función, pero necesitamos previo una definición anterior que es la de conjunto finito. Y se dice que un conjunto finito si es vacío o si es igual, o si existe una biyección entre los primeros elementos de los naturales y el conjunto S, o los elementos de ese conjunto A. ¿Está bien? Por ejemplo, uno puede ordenar un conjunto de elementos, por ejemplo, un conjunto de caramelos por el tamaño, y por ende va a ir diciendo este caramelo es el 1, este el 2, este el 3, este el 4 y así sucesivamente, ¿sí? Y si tiene 10 caramelos, va a tener una biyección con los primeros 10 naturales. Bien. La proposición que sigue dice, todo subconjunto de un conjunto finito es finito. Luego vamos a ver por qué decimos esto, debido a que en el caso de que los conjuntos sean infinitos, los subconjuntos también pueden ser infinitos o finitos, pero en el caso de los conjuntos finitos, los subconjuntos sí o sí son finitos. Fíjense acá que dice, para el conjunto infinito, en lugar de hablar de la misma cantidad de elementos, se habla de coordinabilidad. ¿Está bien? Coordinabilidad. O sea que la coordinabilidad, dos conjuntos van a ser coordinables en algún sentido si tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? La definición siguiente, definición de coordinabilidad, dice un conjunto X se dice coordinable con otro Y, y lo denotamos con este simbolito que es como el símbolo que le poníamos sobre la semejanza o sobre la rayita de la ñ, vamos a decirlo, pero doble, ¿no? Esa doble rayita indica que es coordinable el conjunto X con el conjunto Y. ¿Sí? Y dice que si existe una biyección entre X y Y, tiene que existir una función biyectiva. Dicho de alguna manera, en forma simbólica, dice que A es coordinable con B, ¿sí? Si y solo si existe una función que va de A en B y esa función es biyectiva. ¿Está bien? Esta situación de biyección nos lleva a poder generar entre el conjunto A y el B algunas caracterizaciones, vamos a decir. Y vamos a poder decir que esto es una relación de equivalencia. La coordinabilidad es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque A es coordinable con A. Si A es coordinable con B, por como la función es biyectiva, hay una inversa y por lo tanto B va a ser coordinable con A. Y por último, la transitividad, que si A es coordinable con B y B es coordinable con C, entonces A es coordinable con C. ¿Está bien? Estas tres características nos llevan a que esta coordinabilidad sea una relación de equivalencia. ¿Está bien? A es un conjunto finito, dice, si no es equipotente con alguna de sus partes. Esta palabra equipotente quiere decir también, de alguna manera, que tenga la misma cantidad de elementos. ¿Sí? O sea, dos conjuntos son equipotentes cuando tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Bien. Todo conjunto finito presenta las siguientes características esenciales. Es posible su ordenación con primero y último elemento. Y todo subconjunto ordenado también tiene primer y último elemento, que es lo que le explicaba hace un rato cuando hablaba de la coordinabilidad con los primeros naturales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Va, genial. Entonces, pasamos a lo siguiente, que se haría ahora el trabajo con los números, con conjuntos que son infinitos. ¿Está bien? O sea, es como que lo anterior, trabajamos todo lo que es conjuntos finitos, ¿está bien? Definiciones y la coordinabilidad, que fue lo que nos va a introducir ahora en esto de los conjuntos numerables.
dice A es un conjunto coordinable con los naturales, lo llamamos numerable. Si es coordinable con los naturales, lo llamamos numerable. O sea, el conjunto A tiene que tener una cantidad infinita de elementos y tiene que haber una función biyectiva entre los naturales del A o entre el A y los naturales, lo cual es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Porque la coordinabilidad tiene la propiedad esta de que si A es coordinable con B, B también es coordinable con A. O sea, con cualquiera de las dos funciones que encontremos, vamos a estar determinando lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Digo esto porque a veces es más fácil encontrarlo desde los naturales al conjunto y a veces es más fácil encontrarlo desde el conjunto hacia los naturales. Entonces, cada uno lo va a trabajar desde donde sea necesario o de donde lo consiga. Bien. Acá aparece un término muy específico, ¿sí? Que seguramente lo vamos a entender con el correr de los temas, que es un poquito medio complejo de darnos cuenta, pero en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que es una caracterización de un conjunto. Dice que se denomina a lo sumo numerable a aquellos conjuntos que pudieran ser finitos o numerables. O sea, a ver, recordemos que lo que era numerable tenía que haber una función biyectiva entre los naturales y ese conjunto. O sea que de alguna manera dice que pudieran ser finitos o infinitos. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser a lo sumo numerable cuando el conjunto pueda ser finito o infinito. Digo, tiene que estar contenido, las condiciones para que esto suceda dice que tiene que estar contenido en un conjunto numerable, pero no se puede saber con certeza que es infinito. O sea, tiene que estar contenido dentro de un conjunto infinito, pero que no podamos saber con certeza si es o no es infinito. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, decir un subconjunto de los números primos. Si yo les digo a ustedes, piensen un subconjunto de los números primos, entonces algunos de ustedes pueden pensar en todos los números primos, otros podrían pensar en un subconjunto acotado, decir, bueno, los menores que 20 o los menores que 100, ¿está bien? Y entonces cambiaría, cada uno de ustedes podría estar pensando en un conjunto formado por los números primos, pero con una caracterización diferente. O ahora, bueno, puedo pensar en todos los primos que terminan en 7. ¿Está bien? Y entonces será el 7, el 17, el 37 y así sucesivamente irá siendo salteándote algunos, pero de todas maneras son infinitos. Entonces, si yo le digo a ustedes, piensen en un conjunto que esté formado dentro del conjunto de los números primos, lo que yo voy a saber de lo que ustedes están pensando, o sea, la cosa que va a caracterizar a esos conjuntos que ustedes piensen, que todos los alumnos piensen, va a ser de que va a tener la condición de ser a lo sumo numerable. O sea, le voy a poder poner esa caracterización. ¿Qué va a ser a lo sumo numerable? ¿Qué quiere decir? Que como yo les di un conjunto numerable, como tope, o sea, los números primos van a ser como mucho numerables, ¿está bien? Entonces, lo que ustedes piensen contenido dentro de ese numerable, puede ser numerable o puede ser finito. Pero yo no lo sé, porque no sé, hasta que ustedes no me digan, yo pensé en tal conjunto, yo no voy a saber, yo profesor no voy a saber en qué conjunto está pensando el alumno. ¿Está bien? Entonces, esta es una caracterización específica que tiene que ver con el pensamiento histórico que tuvo todo esto, ¿no es cierto? Como les suelo decir, esto ha tenido suerte de procesos de pensamiento. Entonces, dentro de los procesos de pensamiento, aparece esto como una de las caracterizaciones que le daban a los conjuntos. El hecho de que sea a lo sumo numerable. ¿Bien? Bien, sigamos para adelante y vamos a ver qué pasa con la nueva proposición. Dice, todo subconjunto infinito de los naturales es coordinable con los naturales. Bien.
Y esto es muy específico de los conjuntos infinitos, o sea, porque así justamente en el capítulo anterior habíamos dicho que los conjuntos naturales, un conjunto de números finito no es coordinable con un subconjunto, pero los conjuntos infinitos sí son coordinables con subconjuntos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Fíjense, dice, sea A contenido en los naturales, infinito, veamos que existe una función que va a ser biyectiva. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta función? Bien, f de 1 va a ser igual a sub 1. ¿Y quién es a sub 1? A sub 1 va a ser el menor elemento del conjunto A. Supónganse que estamos haciendo los naturales con los números primos, vamos a decir. Los primos son infinitos y están contenidos dentro de los naturales, ¿está bien? Son un subconjunto infinito de los naturales. Entonces, f de 1 va a ser el 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 es el menor de todos los números primos. ¿Qué va a pasar con f de 2? Acá. F de 2. ¿A quién va a ser igual? El A sub 2 va a ser el número 3. ¿Por qué va a ser el 3? Porque va a ser el segundo número primo. ¿Está bien? O sea, va a ser el siguiente más chico que quede en el conjunto de los primos. El 2 ya lo usé antes, así que ese ya está descartado. Ya lo usé. Ahora uso el 3. El próximo, para f de 3, A sub 3, ¿cuánto va a valer A sub 3? ¿Alguien se da una idea? 5. 5. Perfecto, muy bien. Y así sucesivamente. El f de 4, que va a ser A sub 4, va a ser 7. El f de 5, A sub 5 va a ser 11. ¿Está bien? Y vamos a ir pasando por todos los números primos. Y de esa manera, entonces, queda como en forma genérica esta expresión acá, ¿sí? Donde dice que a f sub n va a ser igual a A sub n. ¿Quién va a ser A sub n? Bueno, va a ser el número primo más chico en relación a haber sacado todos los anteriores. ¿Está bien? Si ya sacaste hasta el 23, entonces el próximo será el 29. ¿Está bien? ¿Me sigue lo que quiero decir? Y así sucesivamente. Bien, se lo explico con los números primos porque de alguna manera es como para identificarlo y todos lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, luego que tenemos que probar que la función es inyectiva y que es subyectiva. ¿Sí? Son las dos demostraciones que nos van a permitir determinar, ¿sí?, que esa función realmente es biyectiva. ¿Recuerdan eso? Entonces, supongamos que hay dos elementos diferentes, ¿sí? N y M. Si n fuera menor que m, resultaría que a sub m es distinto que a sub n, lógicamente, porque para n habría un elemento, digamos, estaríamos relacionándonos con un número primo y para m con otro número primo. ¿Está bien? Sigo con el ejemplo de los primos para que ustedes lo puedan ir analizando. Entonces, con lo cual a sub n es distinto de a. Para j que se mueva entre 1 y m menos 1. En particular, si n es menor que m menos 1, resultaría que estos son distintos. En consecuencia, f es inyectiva. ¿Recuerdan cuál era la definición de inyectiva, no es cierto? ¿Sí? La definición de inyectiva decía que si x es distinto de, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. ¿Está bien? Y por el contrario, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. ¿Está bien? Había como esas dos analogías. Bueno, acá usamos la primera donde dice si x es distinto de y, f de x es distinto de f de y. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa para que sea subyectiva? ¿Qué deberíamos ver? Existe un elemento en el conjunto, veamos que existe un m tal que f de m igual a b. ¿Recuerdan qué pasa para que sea subyectiva? La función dice que tiene que existir, ¿sí?, un elemento en el dominio tal que la función aplicada en ese dominio te da ese elemento del codominio.
¿Está bien? Entonces, para saber qué m proviene, de qué m proviene b, deberíamos encontrar uno del cual, ay, perdón, del cual b sea el primer elemento. Supongamos que b no fuera el primer elemento de A, si lo fuera inmediato, entonces si no lo fuera, se puede mostrar por inducción que n sobre n, que n es menor que f de n para todo n. ¿Sí? Piensen en que recién decíamos f de 1 era igual a 2, f de 2 era igual a 3. Siempre es como que la imagen es más grande que el elemento con el que yo estoy trabajando en el dominio, ¿está bien? Eso es lo que está tratando de decir, que f de n es mayor que n, ¿sí? Por lo cual b va a ser menor o igual que f de b. Ahora arma un conjunto b tal que todos los n pertenecientes a los naturales, todos los n pertenecen, tal que a sub n sea menor que b. Claramente el 1 pertenece, y además f es inyectiva, b es finito. Con f inyectiva, b es finito. Entonces, tomamos a m igual al máximo de b, y luego si f de m igual a b, la prueba terminó. Supongamos que f de m es menor que b, veamos que existe que no existe ningún elemento de A entre f de m y b. Entonces, si existiera un c que tuviera entre medio, entonces el c podría ser mayor que a sub m más 1, y sería absurdo porque m más 1 pertenece a b y m era el máximo. Es decir, a sub m más 1, que es el primer elemento de esto, debe ser igual a b, con lo cual f de m más 1 es igual a b. Es decir, m más 1 estaría en b. Absurdo porque no puede estar m más 1 ya que m era el mayor de todos. De esta manera vemos entonces que es inyectiva y que es subyectiva la función, y con esto podemos mostrar que esa función creada es una función biyectiva, ¿sí? De esta manera queda demostrado que todo subconjunto infinito de los naturales es coordinable con los naturales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea coordinable con los naturales? Ahora, dejando un poco de lado todo esto de la demostración y viéndonos más a la parte, vamos a decir, a un esquema más tradicional de pensamiento más entre nosotros. Quiere decir que hay la misma cantidad de elementos, digo, porque cuando yo hablo de coordinabilidad, estoy hablando de que hay la misma cantidad de elementos en un conjunto que en otro. Entonces, si yo digo que son coordinables los naturales y los números primos, lo que estoy diciendo es que hay la misma cantidad de elementos, y ahí es donde viene un desbloqueo mental y pensar cómo van a ser la misma cantidad. Si en uno tengo a todos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el otro solo tengo salteadito el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. ¿Me siguen? Bueno, esto sucede por la definición que tenemos y porque existe la posibilidad de probarlo como estamos viendo. ¿Está bien? Entonces, matemáticamente, los infinitos que los contienen son iguales. ¿Sí? Los infinitos que contienen estos elementos son iguales. ¿Sí? Luego vamos a ver que hay infinitos más grandes, o mejor dicho, que superan esto. Bien. ¿Qué dice aquí? Los conjuntos infinitos. Un conjunto es infinito si es equipotente con una de sus partes. ¿Qué quiere decir que sea equipotente? Que es coordinable, ¿sí? Equipotente quiere decir que tiene la misma potencia, de alguna manera que tiene la misma cardinalidad. Y luego vamos a ver entonces qué es lo que es la cardinalidad, la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿Está bien? Entonces se dice que son equipotentes cuando son coordinables y cuando tienen la misma cardinalidad. Quiere decir que tienen la misma cantidad de elementos. Y toma otro ejemplo acá, por ejemplo, los múltiplos de 3. Entonces, forma el conjunto de los múltiplos de 3, ¿sí? Con todos los, o sea, el conjunto T lo forma con todos los números que sean múltiplos de 3, en realidad. Está definido, ¿sí? Entonces, el conjunto de los múltiplos de 3 está contenido en los naturales, y la función que va a hacer
que sea la función biyectiva, va a ser f de x igual a 3 por x. Entonces, de todos los naturales, como dominio, voy a tener todos los múltiplos de 3 en el codominio. ¿Está bien? Esta función es biyectiva porque es inyectiva y sobreyectiva, y luego los conjuntos naturales son equipotentes y en consecuencia n es infinito. ¿Está bien? Son coordinables con un subconjunto propio. En todos los casos, los conjuntos infinitos son equipotentes con alguno de sus subconjuntos. Bien. ¿Qué deberíamos hacer ahora? La parte práctica. ¿Qué es la parte práctica? Probar que la unión finita de conjuntos finitos es finita. Luego, mostrar que la coordinabilidad es una relación de equivalencia. ¿Mostrarla cómo? Y demostrando que se cumplen, que A es coordinable con A, que si A es coordinable con B, entonces B es coordinable con A. ¿Está bien? Y la transitiva. Demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Usando funciones. ¿Está bien? Luego podemos decir entonces, para la actividad 3, probar que el conjunto de números naturales pares es numerable. ¿Qué sería probar que el conjunto de números naturales pares es numerable? Hay que buscar una función biyectiva entre los naturales y los pares. Bueno, me parece que es bastante simple porque tenemos el ejemplo anterior, ¿sí? 2x. Era múltiplo de 3, ¿no es cierto? La función va a ser fácil, la función va a ser 2 por x, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener que demostrar que esa función 2 por x, en el caso del ejemplo anterior yo no le puse justamente porque quiero que ahora en el práctico lo veamos. Entonces, vamos a tener que demostrar que esa función f de x igual a 2 por x es biyectiva. ¿Sí? Entonces, hay como dos maneras de probar la biyectividad de las funciones. Una de las maneras sería probar que es inyectiva y que es subyectiva, como hicimos con la función que creamos antes. ¿Sí? Y la otra es buscar la inversa de la función que vamos a tener, en este caso la inversa de 2 por x, que obviamente va a ser x dividido 2, ¿está bien? Hacer la composición de esas dos funciones, de la función f y de la f a la menos 1, hacer la composición y observar que te da la identidad. ¿Está bien? Si uno logra hacer la composición y te da la identidad, entonces podemos decir que esta función es biyectiva. ¿Está bien? Pero bueno, ¿esto cuándo lo podemos hacer? Y cuando tenemos una fórmula en ecuación, generalmente. Si no tenemos la fórmula en ecuación o esa ecuación que tenemos en la fórmula es muy compleja, como para buscar la inversa, entonces nos vamos al método anterior y decimos, bueno, veamos que es inyectiva y veamos que es subyectiva. ¿Me siguen? En el caso de la 2 por x va a ser fácil encontrar la inversa. Siguiente ejercicio, probar que el conjunto de los naturales enteros es coordinable con los naturales. Y acá hay un salto de conocimiento importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora estuvimos viendo que son coordinables con los subconjuntos. Y en este caso estamos viendo que los naturales son un subconjunto de los enteros. Y tenemos que encontrar una función que sea biyectiva entre los naturales y los enteros, o entre los enteros y los naturales. Es lo mismo, ¿está bien? O sea que, a ver, hace un rato decíamos, si son coordinables tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, vamos a decir, hay la misma cantidad de elementos pares que de naturales. Hay la misma cantidad que los múltiplos de 3. Hay la misma cantidad que los números primos, por todo lo que hemos venido diciendo, ¿está bien? Y ahora vamos a probar que hay la misma cantidad que los enteros, que ya no es un subconjunto los naturales, sino que es un conjunto, digamos, podemos decir más grande. En realidad no es más grande porque tiene la misma cantidad, pero intuitivamente parece ser como el doble, porque son los naturales unidos a los naturales negativos, unidos del cero. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, cambiamos el paradigma y ahora nos vamos, como quien dice, a buscar conjuntos que aparentemente son de mayor cantidad de elementos, pero que resulta que cuando podemos
encontrar la función biyectiva, vamos a demostrar que tiene la misma cantidad. Bien. La actividad 5 dice, veamos ejemplos de conjuntos que son a los sumo numerables. Y acá tenemos una suerte de varios ejemplos. ¿Cuáles serían los ejemplos? Un subconjunto de los múltiplos de 3. Si ustedes dicen a sus alumnos, tienen 10 alumnos, y le dicen, piensen en un subconjunto de los múltiplos de 3, posiblemente alguno piense en el 3 y el 6, y es un subconjunto de los múltiplos de 3, sí. Otro va a pensar en el 9, en el 18, en todos los múltiplos de 9, los cuales son todos un subconjunto de múltiplos de 3, sí. El otro va a pensar en todos los que terminan en 3. El 3, el 13, el 3, digo, el 13 no, porque no es múltiplo. El 3, el 33, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y así. Entonces, va a haber algunos que van a pensar en conjuntos finitos y otros en conjuntos infinitos. ¿Está bien? Y por eso van a ser a los sumo numerables. En el conjunto B, el ejemplo dice, bueno, tomemos los 1 sobre n con n natural. ¿Por qué con n natural? Y porque así le ponemos un límite, digamos. Entonces, ¿pero qué límite le ponemos? Porque vos podés pensar en n que vale 5 y el conjunto terminó en un quinto. El otro puede pensar en un n que sea 100 y va a terminar en un cienavo. Y el otro puede pensar que en n infinito y va a terminar en un límite en 0. ¿Está bien? O sea que este subconjunto formado por estos elementos con n natural depende en donde cada alumno piense el n, va a terminar siendo finito o infinito. ¿Me siguen? Lo mismo va a pasar con el conjunto de elementos de una sucesión. ¿Sí? Dice, una sucesión es un conjunto A en una función f de n igual a sub n. Se la suele denotar por a sub n. Mostrar que el conjunto de los elementos de la sucesión es a lo sumo numerable. ¿Por qué va a ser a lo sumo numerable el conjunto de la sucesión? Piensen ustedes en cualquier sucesión que se les ocurra. Digo, por ejemplo, cuando hicimos las sucesiones de los griegos, ¿se acuerdan del A sobre B y el P sobre Q que se formaba con el A más 2B sobre A más B? ¿Está bien? ¿Hasta qué punto ustedes pueden seguir buscando fracciones que se aproximen a raíz de 2? Hasta que quieran. O sea, ustedes podrían haber tomado 3 elementos, ¿está bien? O infinitos, y en el límite van a llegar a raíz de 2. Lo mismo pasa con esta asociación acá, con la B. ¿Está bien? Con el conjunto B. Digo, esa sería como una asociación, ¿sí?, específica. Acá estamos hablando de genérica, en el caso del inciso C. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ejercicio o actividad 6. El conjunto de los números que son cuadrados perfectos, ¿será numerable? Cuadrados perfectos. ¿Recuerdan cuáles son los cuadrados perfectos? El 1, el 4, 16, el 9. 25. Claro, exacto. Son un subconjunto de los naturales. Perfecto. Y será numerable. ¿Qué quería decir que sea numerable? Todo esto van a tener que repasarlo porque es como que son varias palabras que parecen lo mismo, ¿sí?, pero todo tiene que ver con lo mismo. ¿Qué quería decir que sea numerable? Que era coordinable con los naturales. ¿Está bien? Entonces van a ser equipotentes. Entonces, bueno, obviamente la función es x al cuadrado, ¿no es cierto? Y la inversa será raíz cuadrada de x para los positivos. ¿Está bien? Fíjense que ahí vamos a tener que ver también y aclarar que vamos a usar solamente la parte positiva, digamos, de lo natural. ¿Está bien? Porque si no, este conjunto, esta función x cuadrado, tendría, no sería biyectiva. Si la uso en el contexto de todos los enteros, ¿estamos de acuerdo? Como dominio. Porque el menos 2 también me da 4 como imagen, ¿sí? Entonces voy a tener una doble, para la misma imagen voy a tener 2 dominios. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces no va a ser biyectiva. Entonces vamos a tener que aclarar que usamos solamente la parte positiva. Bien. Actividad 6. O sea, como restringir el dominio. Claro, exacto.
Exacto, restringir el dominio a los naturales positivos para que entonces encontremos la función y la Sea función sea coordinable. billectiva. Ahora, Claro. también podemos hacer otra función para la parte negativa y luego porque, como, ¿sí? Y podemos decir que como los dos conjuntos son numerables, la unión de conjuntos numerables es numerable. Y eso lo vamos a ver además después. ¿Está bien? Si yo tengo dos conjuntos numerables, la unión de esos dos conjuntos numerables también es numerable. Por lo tanto,